Amén. Vamos a entrar al sermón de esta tarde. Venimos hablando en las últimas semanas de heridas espirituales y salud espiritual. Y hoy vamos a seguir expandiendo un poco más el tema. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, el apóstol nos deja saber dos cosas para comenzar a obtener la salud espiritual. Primero, la jornada hacia la salud espiritual prospera en nuestras vidas cuando nosotros aprendemos a valorizar lo que Dios, la gracia de Dios impartida a nosotros mediante Cristo Jesús. Esa es la primera clave para comenzar a sanar internamente, valorizar esa gracia. Cuando valorizamos esta gracia sabemos que lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo no lo tenía que hacer, pues no éramos merecedores de su perdón. Al contrario, éramos merecedores de su juicio porque habíamos desobedecido. Esta gracia de Dios, como lo expresa el apóstol Pedro, es la salvación a través de la resurrección de Jesucristo para tener una esperanza viva que está reservada en el cielo para cada uno de nosotros. Segundo, la jornada hacia una vida espiritual, hacia una salud espiritual, también prospera en nuestras vidas cuando entendemos que Dios requiere una aplicación de esa gracia en cómo nosotros vivimos nuestras vidas. El apóstol Pedro lo llama vivir una vida santa. Vivir una vida santa. Y no me estoy refiriendo, cuando digo una vida santa, no me estoy refiriendo a cómo vestimos, o cómo nos vemos, o cómo nos pintamos, o cómo nos peinamos. Eso no es vivir una vida santa. Hoy quiero hablar de 5 hábitos que tenemos que dejar para que las heridas espirituales sean sanadas y un hábito que debemos de adoptar para comenzar este proceso de sanación. Si son tan amables, vamos a ir a Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo de 1 al 3. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, versículo del 1 al 3, y lo tienen en la pantalla. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como hijos recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oremos. Señor, venimos ante tu presencia para darte gracias por este momento que tenemos de hablar de tu palabra, porque tu palabra es vida. Gracias, Señor, por este momento. Prepara los corazones, prepara las mentes, prepara los oídos, y que podamos aprender algo nuevo de tu carácter en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Pedro comienza este capítulo 2 con una serie de palabras fuertes. El pastor muchas veces le hemos oído decir que leemos la Biblia por 2 razones principales. Primero, para aprender el carácter de Dios, y segundo, para identificar la condición humana. Aquí hay 5 condiciones humanas que, si las practicamos, nos alejan y destruyen nuestra relación con Dios. La condición humana es en sí misma carente e insuficiente de justificación ante Dios por nuestros propios méritos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ninguno de nosotros podemos justificarnos frente a ese Dios santo. Esta condición pecaminosa se manifiesta totalmente después de la caída del hombre en el huerto de Edén. Una condición que mientras Adán estuvo en obediencia,
ante la presencia de Dios era una condición que no existía, pues no había pecado. Todo lo que Dios creó, dice Génesis capítulo 1, que todo lo que Dios creó en la creación era bueno, hasta cuando crea al hombre. Y todo era bueno, y así terminaba la narración de la creación, y todo era bueno, dijo Moisés en esa narración, que Moisés tuvo que trasladarse al pasado para poder escribir este libro. Así que esta condición vino a ser un impedimento desde este instante, esta condición, el pecado, desde ese instante en adelante para la humanidad, y ahora nos acecha en todo momento en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Los cinco hábitos que Pedro menciona aquí, malicia, engaño, hipocresía, envidia y calumnia, son pecados. Sería bueno aclarar aquí que solamente lo que la Biblia llama pecado es pecado. Solamente lo que la Biblia llama pecado es pecado. Para que algo sea pecado, tiene que ser pecado sin importar regiones, razas, países o culturas. Me explico. No existe una Biblia con reglas y guías diferentes para los que viven en Alemania, los árabes, los argentinos, los americanos. Es la misma Biblia, con las mismas reglas, con las mismas enseñanzas. La aplicabilidad del pecado es por igual, sin restricción o excusas. Por ejemplo, reglas de vestimenta y decoro no es pecado, porque eso cambia dependiendo de la cultura o la región. De lo contrario, lo que tenemos son dogmas humanas haciéndolas pasar como principios bíblicos. Cuando usamos dogmas humanas y las hacemos pasar como pecados, alejamos a la gente de Dios. Le ponemos un yugo pesado en sus vidas y hasta le podemos causar heridas en sus corazones. Esto es muy importante entenderlo, ya que muchas heridas espirituales son causadas por la misma iglesia, por malas enseñanzas y malas interpretaciones de la Biblia. Isaías 61:1 dice: Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo nosotros vamos a vendar al que viene aquí con un corazón partido? ¿O cómo podemos darle nuevas buenas a esos que vienen abatidos cuando encima de ese dolor o encima de esa frustración nosotros le ponemos otra carga encima a esas personas? Y por eso Isaías dice que nosotros fuimos llamados a vendar a los corazones quebrantados, que es la labor de la iglesia, ayudar y servir. Sin embargo, las cinco prácticas que Pedro nos menciona, malicia, engaño, hipocresía, envidias y calumnias, son todas pecados porque cada una de ellas se derivan de una condición humana pecaminosa, sin importar el lugar o la raza o la cultura. Más aún, cada una de ellas pueden convertirse en heridas espirituales con consecuencias deprimentes para nosotros, para nuestros seres queridos y más aún, y más importante aún, nuestra relación con Dios. Cada una de ellas tiene una consecuencia fea para nosotros, para el que la practica. Cada uno de estos hábitos tiene la posibilidad de esclavizarnos, de agobiarnos y hasta destruir nuestro carácter si las practicamos como nuestra manera de vivir. Quisiera entrar en cada una de ellas brevemente y dar ejemplos de cómo estos hábitos afectaron a personajes bíblicos. La malicia o la maldad, la primera. Dice que la definición de esta palabra es tener un estado mental de desprecio hacia la justicia, rectitud, verdad, honor y virtud.
La maldad comienza en una disposición de la mente y se exterioriza en actos los cuales moldean el carácter de la persona que se da a la maldad. El profeta Isaías dice en el capítulo 5, versículo 20, lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Acaso eso no es lo que estamos viviendo hoy en día? A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ya Isaías había hablado de esto. Yo siempre digo que a través de la historia lo que cambia son las caras, pero las condiciones siguen las mismas. Isaías ya estaba hablando de este problema y hoy en día se ha expandido de una manera increíble, donde lo bueno es malo. Cristo nos revela que la maldad tiene un origen y es el corazón del hombre. Así que cuando usted oiga por ahí que digan, no, en inglés dicen, el diablo me hizo hacerlo. The devil made me do it. Es una mentira. Es una mentira porque Cristo dice que la maldad tiene un origen. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Así que es en el corazón de nosotros que le damos cabida a eso, que maquinamos, que lo soltamos, que lo exteriorizamos y lo ponemos en práctica. Eso está en Lucas 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Así que se originan con nosotros la maldad. En la Biblia hay dos personajes que perfeccionaron la maldad en sus corazones y la convirtieron en su modo de vida. Una cosa increíble. No sé si se acuerda de Amán. Amán, y la otra persona es Jezabel. Amán, este individuo era más malo que, en Puerto Rico es más malo que la malla. Amán hizo un complot y convenció al rey Asuero, allá en el libro de Esther, para exterminar a todo el pueblo judío que estaba en el reino de Media Persia. Ellos habían sido llevados cautivos allá y convivían dentro de este reino ahora. Pero Amán hizo un plan, un complot para exterminarlos a todos y convence al rey de que estas personas eran malas, había que exterminarlas, había que extirparlas de la sociedad. Así que mire, ¿qué clase de corazón es ese? Lo podemos comparar como con un Hitler hoy, en nuestros tiempos. Jezabel también trazó, el otro personaje es Jezabel, ella también trazó un complot contra un hombre inocente. Y esto es la consecuencia de la maldad, que la persona planea y hace un complot contra el que es inocente, el que no tiene culpa de lo que está sucediendo. Jezabel traza un complot contra un hombre inocente que se llamaba Nabot. Y Nabot tenía una pequeña finca al lado del palacio real, y esa finca se la habían dado sus padres y era herencia de él. Y el rey Acab le salió a comprar la finca a Nabot. Y Nabot dijo, no, yo no te la puedo vender porque esa es mi herencia. Y el rey se entristeció porque no pudo comprar la finca. Entonces Jezabel, esta sí que era mala. Jezabel le dice al rey Acab, pero ¿por qué tú estás triste? ¿Acaso tú no eres rey? No te preocupes, yo te voy a entregar esa finca. Cuando el rey lo tenía todo, pero no, él se encaprichó de coger esta finca que estaba al lado de su palacio. Y su mujer, Jezabel, le dice, no te preocupes, yo te voy a conseguir la finquita esa. Y ella planea y pone testigos en contra de Nabot para que hablaran mal de él
como que él había cometido blasfemia, como que él había cometido, que había hablado en contra de Dios, en contra del rey, y consigue a 2 testigos y finalmente pasan juicio sobre Nabot bajo una mentira y lo matan, lo asesinan. Y cuando sucede esto, Jezabel sube al palacio real, mira, vete y vas y coge la finca que ya está todo listo. Hasta ese punto llega la maldad del ser humano, donde hacemos complot contra nuestros prójimos, contra los prójimos. Cuando Jesús nos dice a nosotros que el segundo mandamiento, donde cuando Jesús organiza los 10 mandamientos y los pone sobre 2, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El segundo hábito es el engaño. El engaño es, dice la definición del engaño, es el acto y efecto de inducir a alguien a tener por cierto aquello que no es. O sea, un mentiroso. Dar a la mentira la apariencia de verdad. La mentira por excelencia es la negación y oposición a Cristo. Proverbios 13:5 dice lo siguiente: el justo aborrece la mentira, el engaño, mas el impío se hace odioso e infame. Así que tiene que haber un cambio cuando venimos a los caminos de Cristo. Si cogíamos de ese lado, tenemos que cambiar, ya no podemos mentir. El padre del engaño y la mentira, y ustedes todos saben quién es: Satanás. Satanás, a través de la mentira, logró que las primeras 2 personas de la creación fueran echadas del Edén y murieran. Eso fue lo que hizo Satanás con la mentira, donde, y me voy a meter aquí en problemas, donde convence a Eva primero para que comiera de la fruta y después ella convence a su esposo Adán. Pero con la mentira, Satanás, la serpiente, convence a esta pareja y los destruye. Los saca de la relación íntima que ellos tenían con Dios. Y eso es lo que hace la mentira. Dios aborrece el engaño porque esto va contrario a su naturaleza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es verdad. Cristo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. La mentira no hay lugar dentro de ese vínculo. La mentira mata la confianza entre personas y el matrimonio es una de las instituciones más afectadas por este género, destruyendo a las parejas y familias. La mentira o el engaño causa heridas espirituales profundas y difíciles para cicatrizar, porque cuando hay engaño, especialmente en las parejas, cuando hay mentira y hay engaño, eso va al carácter de la persona, a la otra persona que uno engañó, y los hiere. Y es difícil recobrar esa confianza, es difícil volver a dar esa confianza a esa persona, porque ya tú sabes que esa persona te engañó cuando tú tenías un concepto alto de ella o de él, y la persona falló. Y es difícil volver a recobrar eso. Por eso es que esa herida es difícil de cicatrizar. Y esta herida destruye la intimidad que existía anteriormente entre las parejas y destruye la intimidad que también había entre nosotros con Dios. El tercer hábito es la hipocresía. La palabra hipócrita viene de la palabra griega y esta es una palabra fuerte. La palabra griega dice que el vocablo griego dice así: upokriteis. ¿Y sabes lo que significa eso? En el lenguaje original, un actor. Un hipócrita es un actor, una persona que practica esto. El hipócrita es una persona que pretende ser lo que no es. Este hábito maligno fue duramente criticado por Jesús durante su ministerio aquí en la tierra.
Los fariseos fueron los actores que hoy en día se hubiesen ganado un Oscar por su actuación, por lo hipócrita que eran, porque estaban pretendiendo ser lo que no eran. Cristo los llama sepulcros blanqueados, porque presentaban tener un sentido de santidad, pero por dentro estaban corrompidos, estaban podridos, y Cristo los llama así. Cristo los reprendía a los fariseos en cada momento por el daño que estaban causando al pueblo y a la sinagoga. Proverbios 11:9 dice lo siguiente: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Nuevamente, este hábito daña a nuestro prójimo. Es aquí donde la conciencia de este hábito, donde está la consecuencia, de este hábito, dañar al prójimo. Nuevamente, un hábito que destruye relaciones y perfora heridas en las personas. Dios nos llama a levantar, ayudar y amar al prójimo. En una ocasión, el apóstol Pablo tuvo que reprender al mismo autor de este libro, Pedro, el apóstol Pedro. Cuando Pablo llega donde Pedro, se encuentra a Pedro y a Bernabé, el ayudante de Pedro, allá en Gálatas, se encuentra a Pedro actuando como actuaban los gentiles cuando estaba frente a los gentiles. Pero Pedro, cuando estaba frente a los judíos, actuaba como los judíos. Entonces Pablo llega y se encuentra con esta situación y lo llama a capítulo y dice: ven acá, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás dando, una fuente no puede dar dos aguas diferentes. O eres o no eres. Y Pablo, que vino a ser apóstol después y que nunca vio a Cristo cara a cara, sino por aparición, tiene que reprender al apóstol Pedro, que tuvo la oportunidad de ver a Cristo por 3 años. Entonces Pablo lo tiene que reprender, porque esto a veces se nos cuela en la vida a nosotros, se nos cuela, y tenemos que tener cuidado de que no se cuele en nuestro hábito, en nuestra manera de nosotros llevar nuestra vida, de comportarnos, etcétera, etcétera. Así que si se le coló a Pedro, imagínense a nosotros. Bien. Hoy en día, para nosotros, si podemos dar una aplicabilidad a este sentir, no podemos actuar de una manera en la iglesia y cuando salimos afuera actuamos de otra. O sea, no podemos llevar, son dos vidas. El cristiano es cristiano dentro de la iglesia y es cristiano fuera de la iglesia. Y allá más aún, porque ya estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra iglesia se llama embajadores de Cristo. Y un embajador es una persona que representa a alguien más de alta jerarquía. Y no es que nosotros estamos representando a nuestro pastor Luis Scott. Estamos representando al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. A ese Dios. Yo siempre digo en los grupos de vida, y cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí al frente, que nuestro testimonio habla más de nuestras palabras. Lo que nosotros hacemos, como nosotros nos comportamos, habla más de lo que tú puedas decir o de recitar 20 versículos. Tu comportamiento es tu perfil frente al que no conoce a Cristo allá afuera. Así que es importante que nosotros nos comportemos como personas que hemos aceptado esa gracia impartida a nosotros, ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque fue un sacrificio caro, fue una cosa tremenda, fue algo que Cristo tuvo que dejar para Él poder pagar el precio una vez y por todas por todos nosotros, porque nadie lo podía hacer. Solamente una persona que fuera libre de pecado podía pagar el precio y redimirnos
frente a Dios y justificarnos ahora de aquí en adelante. Amén. El próximo que tengo es la envidia. La envidia es el cuarto hábito que Pedro nos exhorta a no hacer. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe, miren, escuchen esto está tremendo. La envidia es el sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. La envidia le causa al envidioso, se siente con dolor, porque yo quisiera tener aquello y no lo puedo tener. Yo quisiera tener aquella casa que tiene mi hermano, o yo quisiera tener aquel carro que tiene mi compañero de trabajo y no lo puedo tener. La Real Academia Española lo define como tristeza o pesar del bien ajeno. Tristeza o pesar del bien ajeno, o como deseo de algo que no se posee. Proverbios 14:30 dice que la envidia es carcoma, polilla de los huesos. La envidia nos está comiendo como una polilla, como un animalito, nos está comiendo los huesos, poco a poco por dentro. Por ahí decían antes, yo creo que la envidia mata, ¿verdad? Decían, había un refrán que decía que la envidia mata. Te empieza a comer por dentro esa polilla. Mata a la persona que la practica. La envidia fue la causa, miren esto, la envidia fue la causa del primer homicidio de la historia humana cuando Caín mata a su hermano Abel. La envidia, este sentimiento, llevó a que se cometiera el primer homicidio, el primer asesinato en la historia de la humanidad. Y ustedes saben lo que pasó. Abel ofrece un sacrificio, a Dios le agrada el sacrificio. Caín ofrece un sacrificio medio flojo y se molesta. Y Dios lo llama, hasta Dios también se lo avisa, ten cuidado con lo que vas a hacer. Y con todo y el aviso, porque Dios nos avisa, con todo y el aviso, Caín fue y por la envidia mata a su hermano. Hoy en día donde en la sociedad el éxito se mide por las muchas posesiones que tiene una persona, el creyente tiene que tener cuidado de no caer con este pecado. Asaf, el salmista, relata algo similar a esto en el Salmo 73, diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Nosotros no estamos llamados a estar enfocados en cuánto tiene aquel, o cuánto no tiene aquel, o cuánto yo debería tener porque yo me lo merezco. Nosotros estamos llamados a estar enfocados en Cristo Jesús. Si dentro de la misericordia de Dios aquel tiene más, amén. Gloriese por eso. Dele gracias a Dios porque ese hermano o esa persona tiene eso. Pero hasta el salmista Asaf tenía un pequeño problemita con esta situación. Si le damos cabida a la envidia, nos lleva a corromper nuestra alma, a apartarnos de Dios y poner nuestra mirada en las cosas materiales. La envidia produce otros sentimientos que dañan el corazón del hombre, como el odio, rencor, rabia. Todos estos sentimientos endurecen el corazón del hombre. El quinto hábito, estoy casi por terminar ya. El quinto hábito, la calumnia. La calumnia es levantar falso testimonio contra otra persona. Levantar falso testimonio contra otra persona es destruir la reputación de otra persona. El calumniar es chismear a la 10ª potencia. Proverbios 10:18 compara el calumniador como una persona necia. La mujer de Potifar, ¿saben quién es ella, verdad?
la mujer de Potifar, el hogar donde se estaba quedando José, allá en la Biblia, en Génesis. La mujer de Potifar levantó calumnias contra José, atacándolo contra el carácter de José porque él no quería acceder a sus caprichos. Y le levanta una calumnia, algo que era falso contra este varón. Nuevamente contra su prójimo, nuevamente contra una persona inocente, y José termina en la cárcel por el testimonio, la calumnia que ella le levanta. Caifás, el sumo sacerdote, calumnió contra Jesús para arrestarlo, torturarlo y asesinarlo. Caifás y los fariseos comenzaron chismeando de Jesús, hasta que los chismes se tornaron en calumnias con el propósito de destruir al Hijo de Dios. Bien, hasta ahora hemos discutido cinco hábitos que no deberíamos, que no se deben practicar, debemos desecharlos. Pero ahora quiero hablar de un hábito del cual debemos adoptar. Los 5 hábitos que acabo de mencionar pueden ser controlados en nuestras vidas mediante lo único que sana el espíritu quebrantado del hombre. Hay solamente una cosa que sana el espíritu quebrantado del hombre: la palabra de Dios. Pedro nos llama a desear las Escrituras como cuando un niño recién nacido desea la leche materna. El versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El adjetivo que Pedro usa aquí es con ansias, es decir, desear la palabra de Dios, la Biblia, con una intensidad profunda, ya que nuestras vidas dependen de ella. Nuestras vidas dependen de la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual, nuestro porvenir en el futuro, depende de la palabra de Dios. Los 5 hábitos, ¿y por qué debemos de desear la palabra de Dios? Primero, vamos a definir lo que es el vocablo, la palabra o palabra. En sentido general, la palabra es la expresión del pensamiento. Así que el ser humano expresa lo que está en su mente o sus pensamientos con palabras. No hay manera de saber lo que una persona está pensando a menos que esa persona lo exprese. De la misma manera, la palabra de Dios expresa la comunicación de la mente y de los propósitos de Dios para el hombre en una revelación proporcional. Digo en una revelación proporcional porque no todo lo que está en la palabra, no todo está revelado en la Biblia. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Bueno, Deuteronomio 29 nos dice un secreto. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Así que hay cosas secretas que nosotros no sabemos. Y a lo mejor nunca vamos a saber. Porque son secretas, son de Dios, dice aquí. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que hay cosas hay cosas que no han sido reveladas, que no están en la Biblia y solo le pertenecen a Dios. Por ejemplo, la pregunta de los 64,000 chavitos: ¿de dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? Los evolucionistas tratan de explicar esto como que Dios no existe primeramente. Dios no existe. Pero entonces el mundo, la creación se salió de la nada, de una partícula, un átomo que de momento comienza a crecer, a evolucionar y a romperse, y de momento todo surge así, ¡pua! Pero no pueden explicar de dónde sale esa partícula, que es el origen entonces de la vida. Entonces, yo prefiero la versión bíblica de la creación a una mentira del hombre. Yo creo a Dios antes de creer al hombre. Amén. Segundo, toda la Biblia fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16.
Lo que quiere decir que el único autor de la Biblia es Dios. La Biblia tiene decenas de escritores, pero solamente hay un autor, es Dios. Estos escritores escribieron por inspiración del Espíritu Santo o Espíritu de Dios lo que Dios exhaló, lo que Dios respiró. Digo que respiró porque eso es lo que significa el vocablo inspirada. Esta palabra en su origen griego está compuesta de dos palabras, theoneustos. Theo, que significa Dios, y neusto, que significa respirar. Así que el significado de 2 Timoteo 3:16 no es cómo la Biblia llegó a nosotros, pero más bien es de dónde salió la palabra, de dónde salió la Biblia. Y salió de Dios mismo. Muchas personas se preocupan en escuchar profecías o buscar el propósito de Dios para sus vidas. Y yo les quiero aconsejar algo. Todo eso está muy bien. Pero yo les quiero aconsejar algo. Lea la Biblia. Porque ahí está el propósito para su vida. Ahí está donde usted va a ser una mejor persona, una mejor prójimo, un mejor padre, un mejor esposo o esposa, una mejor madre, hijos. ¿Ok? Ahí está, en la Biblia. Y si no sabe cómo interpretar la Biblia, entonces pídale sabiduría a Dios. Pídale sabiduría a Dios en sus oraciones. Y segundo, algo muy importante, venga a un grupo de vida. Venga a un grupo de vida. Porque a lo mejor usted no puede interpretarla, no la entiende, pero en los grupos de vida vamos a ver un grupo de personas que estamos en sintonía y podemos ayudarlo a entender la Biblia. La única manera que nosotros vamos a aprender de la Biblia es estudiándola, aprendiéndola, yendo a estudios bíblicos, estando aquí los domingos. Así que, al establecer que la palabra de Dios proviene de Dios mismo, su palabra tiene autoridad a través de los tiempos sin necesidad de cambiar. Como Dios es inmutable, su palabra también lo es. La Biblia no cambia, su palabra no cambia. Mateo 24:25 dice lo siguiente: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta tierra se puede destruir, esta tierra se puede destruir, esta tierra puede acabarse, pero la Biblia, la palabra de Dios no va a acabar, porque viene de Dios mismo. Por eso a la Biblia no hay que hacerle ediciones para actualizarla como un libro escrito por un hombre. Usted ha visto en los libros que edición 5 de tal libro o edición 10ª de tal libro. La Biblia tiene la misma edición cuando fue escrita, porque es palabra viva que traspasa las generaciones y los tiempos y sigue siendo factible sin importar la temporada. Pero dice que debemos de anhelar la palabra para crecer para salvación. Versículo 2. La caída del hombre produjo una ruptura en la relación de Dios con el hombre. El único vínculo que establece esa relación nuevamente es su palabra. Su palabra nos restaura. Su palabra tiene poder preservador y su palabra nos salva. Esa palabra de Dios en el Nuevo Testamento se le llama el Logos. Y es una designación a la personificación de Cristo Jesús, que es el Verbo de Dios. Finalmente, Pedro nos da un detalle interesante en este versículo 2, usando la frase: desead la leche espiritual no adulterada. Es decir, que fuera de la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, no hay otros libros con autoridad divina para expresar el pensamiento y el propósito de Dios para nosotros. No hay otro libro. Pueden haber un montón de libros allá afuera, escritos por hombres, y son buenos, algunos son buenos, para ayudarnos a crecer. Pero si no están centrados, basados en la verdad bíblica, tíralo para el lado. Como hay otros libros, como los mormones, que tienen el libro de los mormones, que es como una añadidura a la Biblia.
queriendo decir, bueno, la Biblia no es suficiente, así que vamos a escribir este libro aquí. El señor T. Smith, que fue el que creó la religión mormona, eso no es suficiente, así que Dios me reveló una revelación nueva y yo escribí este libro, así que esto que está aquí, el libro de los mormones, complementa la Biblia porque la Biblia no estaba todavía, no estaba completa. Eso es una mentira. La Biblia es completa porque fue inspirada por Dios. Fuera de ella no hay nada más. Fuera de ella no hay nada más. Bien, para concluir, el versículo 3 dice que Dios es bueno y como Él es bueno nos ha dado su palabra para entender su carácter, su plan y para guiarnos a ser hombres y mujeres que le agrademos. Los 5 hábitos que Pedro menciona aquí son prácticas que dañan el alma y el espíritu del ser humano, tanto para el que lo practica como para la persona que recibe. El cristiano está llamado a alejarse de estas prácticas. Le voy a pedir al equipo de adoración que suba. El cristiano está llamado a alejarse de estas prácticas. Termino como comencé. La jornada hacia la salud espiritual, prospera en nuestras vidas cuando aprendemos a valorizar la gracia de Dios impartida a nosotros en Cristo Jesús, su salvación. Cuando valorizamos su salvación como lo más grande, y es lo más grande, que Dios hizo por nosotros y apreciamos eso, nosotros vamos a sanar. Nuestro espíritu va a sanar. Nuestras familias van a sanar. Vidas van a ser restauradas. Pero tenemos que valorizarlo, no tomarlo como algo ligero. Dios entregó su vida por usted y por mí, para que nosotros pudiésemos tener salvación, para que nosotros podamos tener una relación con Él nuevamente. Amén.